Hello. Este es mi segundo videíto que hago desde Japón y sigo un poco intentando encontrar cómo ponerme, cómo quedarme. Estoy sentada en una silla que es literalmente de camping porque no tenemos otra cosa. Pero bueno, estoy empezando a hacer ya que la casa parezca que yo vivo en ella. ¿Y por qué? Pues porque he hecho este cuadro con recortes de cosas que he ido encontrando. Esto del Pokémon Center, esto de un McDonald's. Tengo por ahí alguna que otra cosilla. Creo que está quedando gracioso. Y aquí tengo dos cosas muy importantes. El peluche de Sylveon que también me compré en el Pokémon Center. Y mi mantita de las lesbianas verdes, que os dará un poco la idea de qué puede ir este vídeo. Porque aprovechando que estamos en el mes del orgullo y a vuestra amiga pues tiene una cosilla que es que le gustan las mujeres, vengo a hablaros de el Yuri. Que además, ¿habéis visto esta camiseta? ¡Ea! Temática total. Temática. Y ahora me pondré los pendientes que se me han olvidado. Así que hoy quiero hablaros de qué es el Yuri, cómo nace el Yuri, un poco pues la historia y mi relación con ello. Si es la primera vez que me veis, ya tengo un vídeo hecho sobre el BL. Y lo bueno es que si veis hay algunas cosas que se van a repetir, sobre todo la representación en la sociedad, porque es muy diferente el Yuri y cómo la gente consume el Yuri. Y digo consumir y no leer porque creo que hay una diferencia bastante grande. Y si no, pues bueno, chicas, a disfrutar y espero que salga algo medianamente decente. Y perdón por el fondo horrendo, os juro que estoy intentando evolucionar. Así que abrimos abanico porque aquí no quiero agua, hace un calor que te muere. Y vamos a hablarlo. Pim, pim, pim. Antes de nada, es muy importante que os diga dos cosas. Esto que voy a contar aquí ya lo conté hace un tiempo en el Manga Barcelona, donde di una conferencia, que aquí la podéis ver. Lo que pasa es que, como digo siempre, una cosa son las conferencias que yo hago, que estoy atacada de los nervios, que estoy hablando muy rápido y que todo. Y otra cosa es la charlita que os voy a dar ahora, poniendo imágenes, hablando más de tú a tú. Y también quiero hablaros un poco de mi relación con el Yuri, ¿no? Porque yo soy lesbiana. Y entonces hay cosas que, por ejemplo, en el BL corro, dejo pasar, no me importan. Que en el Yuri sí que me centro mucho más en ella. Hay cosas que me levantan mucho más las cejas. Y yo sé que es un pensamiento muy de doble moral. En plan, chica, ¿por qué cuando estás leyendo un BL y ves una cosa que es clarísimamente poco ética, tú dices Just Queen LA y con un Yuri te levanta las cejas? Pues porque siento empatía. Y eso es un punto que ahora entraremos un poquito más en ello, porque sí que es verdad que yo cuando estoy viendo un BL y yo veo, uy, que la ha secuestrado y le está haciendo de todo, yo estoy así. Y cuando es un Yuri digo, nena, pégale de vuelta. En plan, chica, tú estás viendo lo que está sucediendo, tú eres tonta. A eso me refiero. Y luego, muy importante que tengamos en cuenta que no se puede comparar el BL con el Yuri, aunque yo ahora mismo lo acabo de hacer, pero creo que hay una diferencia muy clara entre yo diciendo por qué me gusta o no me gusta una cosa, que el Yuri me gusta, creo que se quede muy claro. Y otra diferencia es al comparar. Por ejemplo, no voy a poner como nombres y tal, pero sí que es verdad que sobre todo en redes, lo he leído mucho sobre todo en redes anglosajonas, pero en españito o hispanohablantes también he empezado a verlo. O sea, ¿podemos dejar de tomarnos el Yuri como un movimiento activista? No lo es. El Yuri o cualquier manga o cualquier contenido literario, porque el Yuri son libros, es político. Todo es político porque todo nace de un contexto específico, todo nace de unas ideas específicas y pum, 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 diferentes puntos. Hasta ahí todo el mundo llega. Ahora, no podemos hacer activismo con obras que no tienen objetivo de serlo. Sé que puede sonar un poco raro, pero dejadme que me explique. Cuando estamos leyendo una obra, tenemos que contextualizarla en el tiempo. Pero creo que hay una doble moral muy interesante, me parece mala, sobre el manga que tenga temática LGTB.
Porque hay una diferencia muy interesante entre, por ejemplo, una obra autobiográfica, como podrían ser las de Kami Nagata, o una obra que es pues, simplemente un romance estudiantil, como el caso de El chico que me gusta no es un chico. Cuando estamos hablando de este tipo de obras, o por ejemplo, mangas que tienen un objetivo educacional, saltando del Yuri, La novia era un chico, que es una obra que trata sobre la transexualidad en Japón. Son obras que tienen como objetivo enseñar algo y que sí son activistas. Y sí tienen un objetivo para enseñarte. Obras de entretenimiento, como El chico que me gusta no es un chico, vuelvo a repetir porque es que la que tengo aquí al lado. Son obras que buscan simplemente entretener. Obviamente todas las obras pueden tener una segunda, una tercera, una quinta lectura, claro. Pero el hecho de que tú leas más o menos Yuri no hace que seas más activista y estés más a favor de la mariquita. No funciona así. Porque no tiene objetivo de mostrar la realidad. Hay obras que nacen, que son entretenimiento puro, véase Cocinando juntas, comiendo juntas, en las que luego sí tienen un trasfondo, porque la autora hace un montón de movimientos, hace muchísima representación, pero el hecho de que haga representación y haga tal, no significa que si tú no la leas, o por cualquier motivo, ya no estás a favor de o estar en contra de. Y creo que eso es una cosa que especialmente ahora estamos teniendo muy en cuenta con el Yuri. Y es que entiendo la importancia del Yuri y creo que es muy importante y que hay muy poquito Yuri y que el hecho de que no haya Yuri ya no es solo homofobia, sino que es el pack premium, es homofobia y misoginia. Pero al mismo tiempo quiero que tengamos muy en cuenta de que discursos se pueden hacer de 200 maneras diferentes y atacar a personas de nuestro mismo colectivo diciendo: es que si no lees Yuri, lo mismo, o si lees BL, o si lees Soy Yo. Creo que esa no es la manera, esa no es la actitud. Creo que hay un trasfondo muy importante y muy bueno, que es valorar y revalorizar al Yuri, que hay que hacerlo, que es importantísimo y es fundamental. Pero también creo que esas no son las formas. Y con este vídeo yo lo que quiero es ensalzar el Yuri. Quiero que veáis la importancia que tiene, que hay obras muy muy buenas y que sí que es verdad que el Yuri puede haber male gaze, porque lo hay, o sea, NTR es un manga que existe, pero aunque eso exista, no significa que todas las obras tengan que ser así. Y con el Yuri también tenemos que tener en cuenta que incluso yo, que os he dicho antes que hay obras con las que se me levantan las cejas más que en otros, también tenemos que tener en cuenta de que no somos santas, puritanas, maravillosas y tal. O sea, tenemos que aceptar que hay obras que son más interrogación, hay obras que son menos. En este canal yo leo de todo, yo como de todo. Y cuando más moralmente incorrecto, hay ocasiones en las que más me gusta. Te quiero decir, en plan, yo no soy nadie, yo no soy un faro moral para nadie, tampoco quiero serlo. Pero sí que es verdad que, oye, vamos a tener un poco de idea. Y que una cosa es que es muy importante que leamos Yuri, porque Yuri es muy importante, pero que no es un movimiento activista. Es a lo que quiero llegar, que me estoy enrollando mucho, pero que eso. El Yuri no es un movimiento activista, aunque el Yuri es político, pero como lo es cualquier otra cosa, vuelvo a repetir. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia del Yuri, sobre por qué al principio era aún más político de lo que lo es a día de hoy, y por qué creo que es fundamental que al menos conozcamos algunas obras. Y os voy a recomendar obras que solo se han publicado en españita, porque uno de los problemas que más tenemos es que no se lee Yuri en España, o que el comentario de mierda de siempre, el Yuri no vende. Bueno, también que se decía lo mismo del BL hace 4 días, te quiero decir. Entonces quiero recomendaros obras que se hayan publicado en España, que yo recomiende infinito. Y también quiero que en los comentarios, si tenéis alguna obra que os interese un poco más, pues me la ponéis, porque siempre abierta a ñam ñam ñam, a comer, que a mí me gustan las mujeres mucho, ¿no? Pues imagínate cuando son protagonistas, pues me gustan más. Este vídeo lo voy a diferenciar en varias partes y voy a hacerlo de una manera un poco diferente a como he hecho el resto de vídeos, porque en este quiero ser muchísimo más precisa y de hecho me he hecho un pedazo de guión analizando cada punto.
Así que vamos a ir diferenciándolo poco a poco. Seguiré haciendo lo mismo que hago siempre, que son los diferentes bloques, pero en este un poco más seria y leyéndolo. Así que espero que os guste un poco este tipo de vídeos. Antes de hablar de el Yuri y el manga como tal, creo que es muy importante hablar de la contextualización, que es lo que os he comentado antes, de que todas las obras dependen de cuándo nacen y en qué contexto nacen. Y en el caso de Japón, aún más. No quiero que este vídeo quede como muy paternalista o muy desde la mirada occidental, porque al final pues yo soy de España y yo me he criado con una serie de valores, pero sí que creo que es importante que, sobre todo ahora, con la globalización y con obras como los mangas, sí que puede seguir manteniéndose la filosofía nipona, la manera de ver el mundo de Japón, yo ahí no me meto, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta de que hay cosas que no están tan bien vistas y que me da igual que lo defiendas con tu cultura, es que hay cosas que no. Y decir que los mariquitas merecen la muerte, lo mismo, pues no está bien, sea de Kuala Lumpur o sea de Albacete, ¿vale? Hablando de la cultura de la sexualidad, tenemos que tener muy en cuenta que en Japón nace como un germen de la Gran Madre China y toma muchísima influencia de tal. Japón existía antes de China, pero China influye mucho. Y con China me refiero al confucianismo. Y soy la hater número 1 de ese señor. Y eso quiero que lo tengáis en cuenta en cualquier vídeo que haga, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la sexualidad femenina, no hablamos de ella, hablamos de ellos. Porque la mujer siempre va a estar relegada a un segundo puesto. Vaya a ser que tú puedas tener, porque es que al final del día, Mari, no, cariño mío, tú no tienes el mismo raciocinio, tú eres tonta, tú necesitas que tenga un muchachito que te ayude constantemente. ¿Qué te crees? ¿Que tú tienes derecho? ¿Tú eres tonta? Pienso. Y tú dirás, bueno, pero esto es algo que se ha quedado en el siglo III a.C. Chica, estamos muy modernas. Bueno, uno de los estudios más recientes, que es de 2022, hace 4 años, no estoy hablando de hace 3 siglos, del Foro Económico Mundial, estableció que según las diferencias de la brecha de género, Japón estaba en el puesto 147. Porque como siempre queda mucho más formal, mucho más serio y nos entendemos mucho mejor utilizando números que personas, pues. Y tú dirás, no está tan mal. ¿Cuántos países había? 158. Y Japón está en el 147. 2022. Pero es que al final el papel de la mujer, ¿cuál es? Ser ama de casa y ser madre. El patriarcado afecta a todas por igual. Y también afecta a los hombres, porque no podéis tener sentimientos. ¿O creéis que el hecho de que un hombre no llore no tiene nada que ver? Y la misoginia afecta a todo el mundo. En plan, la misoginia, vuelvo a repetir, da igual que sea de Okinawa a que sea de A Coruña. El machismo te va a afectar exactamente igual. De una manera mayor o menor, te afecta. Te afecta. Aunque ya sería como avanzarnos más de la cuenta, y creo que es muy importante que tengamos en cuenta que el papel de la mujer y su sexualidad están intrínsecamente relacionados. Hay un libro que se publicó allá por 2022 y que yo recomiendo siempre que puedo, que es Cultura japonesa, pensamiento y religión, publicado por la editorial Satori, del ya fallecido Federico Lanza Costara Franca, en paz descanse. Y es un libro buenísimo, académico, sobre la importancia de la religión en Japón y cómo eso ha afectado. Y aquí es donde volvemos a hablar del confucianismo que yo antes ya he mencionado. Confucio tenía una relación con las mujeres. Mi colega llegan a hacer un poquito de tiempo más para atrás y es incest de manual. O sea, porque su relación con las mujeres era inexistente, más que nada porque no las veía como dentro de una calificación como tal. Para él eran algo extraterrestre, algo que raro, que no entendía, y como no entendía, pues atacaba. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, para él, al fin y al cabo, el cuerpo femenino, que ya ni la mujer, se podía diferenciar en 2 grandes puntos.
o madre o puta. Y en el momento en el que se te fuera del camino, por eso era muy importante que siempre estuviera supeditada por un hombre que la entrenase para que no se fuera por la mala ruta. Entonces estamos viendo aquí que cuando nace depende de un padre y el padre al marido y del marido a los hijos. Cuando nace tiene que ser educada y cuando crece, si se va del mal camino, se desarrolla y al desarrollarse podré acabar siendo puta. Y aquí es donde vemos cómo existe el buen camino y el mal camino. Y siempre es culpa de... Y aunque la sexualidad sea para los hombres, la que incita y la mala es ella. Entonces, si estamos viendo que la sexualidad propia de la mujer no existe, la sexualidad entre mujeres, donde el hombre ya ni pincha ni corta, ya es completamente inexistente. El placer, como siempre, repito, es masculino. Y son las mujeres las que lo ofrecen, las que lo evocan. Si se rompe esta regla, mal, pecado fatal, pena de muerte, a tomar por culo y a tu casa bonita, porque no nos importa y no nos merece la pena. Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres que se querían dar de besito si la mujer es poco más que una sirvienta para el hombre? Que no existe. Y de la misma manera que la sexualidad masculina sí que se veía más, en plan, la homosexualidad entre hombres, la de las mujeres hasta cierto punto y hasta cierto puntísimo incluso podía estar medianamente aceptada. Porque sigue siendo una fantasía dentro del patriarcado. Porque no fantasía de just Queen Slave, fantasía de que no existe. Vamos a ver. ¿Cómo que no hay un hombre entre medias? No. Entonces, aunque existiera desde toda la vida, porque estuvieras aquí, estuvieras en Marte, si algún día llegamos, la mariquita, vamos a seguir existiendo. Lo que ocurre es que al no ver a la mujer como capaz de relacionarse con otras mujeres en ese sentido, pues era algo así como un yo te enseño a ti, que eso se vería en los primeros yuri, e incluso estaban aceptadas en la revista y en la obra, porque el doseai, que sería la homosexualidad en Japón, no se reflejaba más que como una amistad súper bonita, muy pasional, y sobre todo juvenil, de una muchacha estudiante mayor le enseña a una menor cómo comportarse, cómo ser madre, cómo ser ama de casa, papá, y eso ya es porque al fin y al cabo es el culmen de la feminidad que una mujer enseña a otra. Y esas son cosas que solo pueden enseñarse entre mujeres. ¿Cómo te va a enseñar un hombre a limpiar? Si el hombre está para irse a la guerra, es que eres tonta otra vez, chica, de verdad. Y eso, por ejemplo, se veía en revistas como la Hana Monogatari, que es Historia de Flores. Suena ya un poco el hecho de que Yuri en Japón sean lirios. También tiene bastante relación con el Bara, que es la homosexualidad, como se llama a los libros de homosexualidad japoneses, de hombre. Pero eso es otro tema, ya tenéis un vídeo al respecto. Pues siempre son relaciones como muy puras, muy bonitas, muy que cuando tú estabas aquí, tu amiga del alma, que es tu amiga del almísima, que siempre veis juntitas, vais a hacer las cosas, pero luego tú te casas y tú te vas con tu marido, y la otra se va con el suyo. No vayamos a desviarnos, ¿vale? Vaya a ser. Aunque esta no era la única representación, digamos, primigenia, como 300.000 millones de comillas, porque claramente sabía a lo que me refiero, que se veía en la homosexualidad femenina, sino que, por ejemplo, si pensáis en el teatro kabuki, eran solo de hombres y hacían todos los papeles. Entonces, pues había hombres que representaban a las mujeres. Pues también existía su contrapunto femenino, que sería el grupo de teatro Katarazuka Review. Básicamente eran los mismos que el teatro kabuki, eran mujeres que hacían todos los papeles. ¿Hay referencias de esto en el manga y el anime? Pues la más obvia, la más obvia, es la Academia Lobelia de Ouran Hayakujo Club. Aunque también, si lo podemos coger con un poquito de pinza, otra referencia muy interesante que se hace a esta
exaltación de la literatura y el teatro con personajes femeninos, se podría ver también en Utena, aunque Utena no sabría decir hasta qué punto entra o no dentro del yuri, aunque tiene una clarísima influencia sáfica. Y de hecho sobre Utena voy a hacer un vídeo completamente aparte porque ya tengo un montón de escritos. Así que Utena se merece un vídeo de 39 horas hablando solo de Utena. Y os juro que lo haré. Siempre igual, siempre jurando que voy a hacer vídeos. Es que esta niña, de verdad. Pero bueno. Entendemos ya la sexualidad femenina y la homosexualidad femenina en Japón. Y un poco cómo se engloba todo esto. ¿Vale? Pues ahora vamos a hablar del papel de la niña que se están muy juntitas, que van mucho de la mano, que son muy amiguitas. Ay, a ver si no va a ser como la canción y no son amiguitas y se comen el... Ay. Que mucha filosofía, que mucha historia, que mucho tan, pero que el yuri al final del día, ¿de qué va? De dos muchachas que se quieren un montón. Punto y pelota. Ahora, otra cosa no quita la otra. Y de la misma manera que existen tropos y 300 millones de clichés en el manga y el anime, por cierto, también he puesto los pendientes, temática total, no se van a ver, pero temática total. También existe en el yuri. Y haciéndolo un poco a mi medida para que nosotras nos entendamos, yo creo que existen como los 3 grandes grupos, que son amigas, compañeras y devotas. Y vamos a hablar un poco de cada uno de este tipo de mariquitas que podemos encontrar. ¿Cuáles son los elementos que tienen en común en la mayoría de obras? Y digo en la mayoría porque no es como sota, caballo, gallo y esto es así porque es así. Pues que todas son amigas, son jóvenes y son estudiantes. Que al fin y al cabo el yuri nace un poco de eso. ¿Os acordáis de cuando hablaba? Y otra vez vamos a comparar, aunque he dicho que no comparemos. Cuando hablaba de el BL y de que las primeras obras nacían un poco de ese mundo fantástico donde es una academia de solo niños, muy bucólico y muy tal, pues que lo mismo pasa con el yuri. Porque el hecho de que ocurran en una academia cerrada fuera del mundo exterior, donde solo están ellas, permite que la narrativa ocurra con mucha más facilidad y sin tener el impedimento de, bueno, es que tienes que aguantar al hombre de por medio. Es que tienes que estar porque están en su propio universo y en su propio mundo. Y siendo bucólico, pues es mucho mejor porque volvemos a tener esta idea de que en Japón esto no pasa. Que esto pasa en las Europas, que son muy modernas y son muy fantásticas. Y entonces tenemos la libertad en ese sentido. A eso un poco me refiero. Y todas tienen luego el final trágico que os he comentado antes. Se acaba el colegio, se acaba el momento de bucólico, se acaba la etapa de estoy en mi burbuja y tú por tu camino o tú por el mío. Que esos caminos pueden darse en los 2 finales más trágicos que le puede pasar a una mujer. O se muere o se casa. No hay un punto de por medio. Así que con eso cuidadito. Entonces vamos ya de nuevo a los 3 tipos que os he dicho, que son amiga, compañera y devota. Empecemos con la amiga, ¿vale? Que es como el más simple. Y que, chicas, obvio, pues son literalmente 2 amigas que van escalando. Nana no es un yuri, ¿vale? No es un yuri. ¿Por qué? Pues porque no. Que tengan su momento de si hubiera sido un hombre y me hubiera enamorado de ti, no significa nada. Entonces, por favor, vamos a dejar de compararlo. Que yo entiendo que nos gusta y que tal sipeo, pero no es un yuri. Ahora, si lo metemos en el nivel de la comparación que yo he hecho, ¿qué diferencia hay entre esa carta de amor que os estoy comentando y el momento de Chelo García Cortés y Bárbara Rey diciendo que han tenido una noche de amor? Pues ninguna, y además es exactamente igual de trágico, pero no es trágico en el sentido spoiler de Nana, no es trágico en el sentido de una de las dos se muere, sino que ya es aún más trágico de que se case, porque se casan, sino que encima se embaraza, en plan escalofrío. Como podéis ver, no tengo la mejor ideación. Como podéis ver, no tengo la mejor idea sobre formar una familia.
Tengo 24 años, no pidáis peras al olmo. Entonces, ¿cuál es el final trágico? Que se casan, se separan y no pueden llegar a tener nada. Porque esto es aún más trágico, porque es el hecho de que ni siquiera... o sea, si Hachi hubiera sabido que que dos niñas se pueden dar un beso y quererse y estar juntas para siempre, te diré. Si nos vamos a un punto un poco más platónico, el concepto de la amiga pasa a ser el de las devotas, y su final trágico es vivir en un amor no correspondido. Vamos a hablar de otra obra que ya no es un manga yuri, pero que representa una relación sáfica. Obviamente, si estamos hablando de una muchacha que ve a otra como un ente divino maravilloso y que ella va a estar sacrificándose constantemente por ella, os hablo clarísimamente de Homura y Madoka, de Madoka Mágica. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo de que seas capaz de alterar el mundo, sacrificarte no sé cuántas veces, perder la razón, solo para que tu amiga acabe convirtiéndosele en un literalmente ente divino que proteja al mundo? Las lesbianas son un tema, ¿eh? También incluso os metería, y me lo vais a respetar, a Tomoyo con Sakura. De Sakura cazadora de cartas. Amor, estabas enamorada perdida. Estaba enamorada perdida. Y además como muy gracioso, porque esto es incluso generacional, porque la madre de Tomoyo también estaba enamorada perdida, divina, perdida de la madre de Sakura. Entonces como chica, es que esto ya está se hereda. O sea, esto también parece espectacular. Y una da todo por ella. En el caso de Tomoyo, pues le hace los trajecitos y al final se queda en un mecenazgo, entre comillas. La otra, hablo de Homura. Just Queen en ley. Es que tú no sabes lo intensa que es una relación lésbica. No lo sabes. Y luego ya podríamos hablar el plano de compañeras, que esto es de la ambigüedad de esta persona. Que sí, pero no, que no, pero sí. Cuyo final trágico es literalmente eso, que nunca se va a saber si sí o si no. Por ejemplo, estamos en los años 90 con Sailor Moon, porque Sailor, Urano y Júpiter viven juntas, están juntas, crían a la otra chiquita juntas. Pero yo no sabía decirte, yo no sabría decirte nada más, hermano. Luego, de hecho, en el doblaje, creo que fue en inglés, las pusieron de primas, que bueno... Además, primo mamarrimo, ¿sabes lo que te quiero decir? Luego tenemos, por ejemplo, la última de Gundam. La de la novia de Mercurio. O sea, eso ya es muy obvio, ¿no? En plan, que se visten de novia. Chica. O sea, yo qué sé, ya me da un poco de vergüenza, ¿no? O aquí no metería a Utena en ningún momento porque... ellas son espectaculares, son divinas. Podríamos meterlas, pero es que ya ellas son todas las puntos juntas. Son amigas, son devotas, son compañeras, lo son todo. Y estos son un poco para que veáis que incluso fuera de lo que se cataloga como Yuri, en plan, en la línea, esto también ocurre muchísimo. En plan, chica, ¿qué me estás contando? Pues estos son como los 3 puntos más importantes, ¿vale? Luego, porque el manga Yuri ya no son amigas que tontas, porque aquí ya sí que están juntas, ¿vale? O hablo, por ejemplo, aunque sean muy, muy trágicas, en plan, un Octave, que está publicado por Planeta. O sea, lo que nos gusta sufrir es espectacular, ¿eh? Por eso, obras que son como más bonitas, creo que hacen como muchísima más falta. Y ahora os daré como una serie de listas, porque os voy a poner aquí algunas portaditas para que veáis un poco a qué me refiero. Pero obras que son... Y sobre todo obras cuando las protagonistas son adultas, chicas. Just Queen en ley, esto es lo que yo necesitaba. En ese sentido, por ejemplo, Batán, cualquier obra... O sea, es que no voy a recomendar solo una obra, voy a recomendar a Batán como autora. En plan, no tiene obra mala, así que en ese sentido, echarle un ojito porque esta niña es perfecta. Pero bueno, hemos estado hablando de los tipos de no yuri, hemos estado hablando de la sexualidad, así que ahora toca hablar de el público y los objetivos que tiene el yuri. Porque realmente tiene un objetivo el yuri, quizás sí, quizás mucho más de lo que os podéis imaginar.
Hemos estado hablando de las mujeres y el papel de la mujer y de la sexualidad. Y de los tipos de lesbianita que podemos encontrar en obras que no necesariamente sean yuri. Pero hablemos ahora ya sí que sí de el yuri, su público y su objetivo. Volvemos a repetir, ¿qué es importante cuando analizamos una historia? Me repito más que el ajo. El contexto histórico, dónde se encuentren. Y también es importante a qué va dirigido y cuál es el público, porque no es lo mismo contar una historia a un niño chico que contar una historia a una persona adulta, y tampoco es lo mismo contar una historia con un objetivo diferente u otro. Y aquí hablamos del yuri y por tanto el lesbianismo y la mirada femenina y la mirada masculina. El género es una cárcel y deberíamos de empezar a huir de él. ¿Eso implica que eso deje de existir? No, porque por mucho que yo diga que el género es horrendo y que es una cárcel y que nos mata por dentro, vivimos en un sistema que está completo y absolutamente dividido por dos géneros. Vaya a ser que tengamos un poquito de idea y veamos que no todo en esta vida es blanco y negro. Pero en este sentido, pues sí que lo es, así que tenemos que tener esto en cuenta. Y cuando hablamos de la mirada masculina, teniendo en cuenta que hemos estado hablando antes de cómo la sexualización y la sexualidad están muy de la mano y cómo ellas ofrecen placer, pero quien consume placer y quien realmente siente ese placer es el hombre, en el yuri no podría ser menos. Y no podría ser menos, no me refiero a que el yuri tenga una mirada masculina, ni mucho menos, sino que no podemos evitar hablar de que existe el male gaze. Que tener muy en cuenta de que existe obras que juegan un poco a si a un hombre le gusta una muchacha, pues imagínate dos. Y aquí quiero andar con pie de plomo porque no quiero dar la sensación de que, bueno, ¿qué me estás contando y qué tiene que ver? Cuando hablo de male gaze no hablo de escenas de sexo. Las mujeres, independientemente de que sean lesbianas o no, o bisexuales, no tenemos que huir del sexo en ningún momento. Jamás. Y el hecho de que una obra tenga contenido sexual en mayor o menor medida no tiene por qué implicar nada. Y aquí hablamos un poco pues también de la vara de medir, ¿no? Porque una mujer no puede disfrutar de su sexualidad y del sexo. Y tenemos que decir siempre que es la male gaze. Quiero decir que esto no es a lo que me refiero. Yo me refiero a esa morbosidad, a esa hacerlo incómodo, hacerlo que tú estás viendo que es que no hay por dónde pillarlo, y estamos hablando de unas dinámicas de poder que dan bastante asquete y esas cosas, que puedes disfrutarlo como mujer clarísimamente, y que al final el yuri, aunque yo haya puesto como las 3 cosas que representan y hacemos la coña, cuando yo hablo del yuri siempre tenemos que tener lo que he dicho al principio, no es una obra que busque representar la realidad, aunque se asemeje a ella, que al final, pues donde vivimos. Y tenemos que tener en cuenta siempre de que no es lo mismo la manera en la que se representa una cosa que se representa otra, ¿vale? O sea, por favor. Y el discursito de la fetichización puede ser un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? A que sí que es verdad que existe el fetiche y que está mal. En plan, ¿por qué siempre son obras LGTB las fetiches y una obra hetero no? Porque leer mucho BL o leer mucho yuri puede ser un fetiche, se considera fetiche, en plan, es que solo lees obras de homosexualidad, es que están fetichizando. Pero cuando lees solo obras que son hetero, ahí ya no es fetiche. Porque eso no es fetiche, ¿sabes? Quiero que también tengamos un poquito, pues, esa pequeña reflexión cuando yo hablo de cosas de este palo, ¿vale? Entonces, hablamos ahora para entender a qué me refiero cuando empecemos a hablar de la male gaze y de la female gaze. ¿A qué me refiero con que estemos hablando de que existe esto o no? Pues hagamos un pequeño repaso de cómo nace el yuri. Y es que el yuri empieza, obviamente, en Japón y desde una mirada muy, entre comillas, paternalista. Y aunque sí que es verdad que no es la generalización, sí que tenemos que tener en cuenta de que no tiene tanto que ver con la lujuria
o contar como sí que podría tener el BL. Por si no lo conocéis, porque van muy de la mano. En el caso del BL nace como una manera de representar la sexualidad femenina. En el sentido de, al no haber... Hay 1000 millones de lecturas diferentes. Os invito a estudiar muchas más cosas. En plan, esta es una de las cuantas orígenes que se le atribuyen, ¿vale? Pues uno de ellos es que el BL nace como una representación de la sexualidad femenina, porque te permite a ti como lectora que al haber dos hombres y ninguna mujer, tú te puedas sentir identificada con uno de los dos personajes y que no pasa absolutamente nada. Y es una manera también de que no haya esa dinámica de poder, de que el hombre siempre está por encima de la mujer en el sentido sexual y tal y cual, ¿vale? X. Sin embargo, en el caso del Yuri, no tiene tanto que ver con una representación de la sexualidad, sino con una representación de la mujer y de cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Vemos lo que os he comentado antes de obras que son de enseñando, de una amistad que va a más, pero una amistad que siempre tiene... Cuando hablamos de amistad estamos hablando de romance, ¿vale? Pero para que me entendáis, siempre va a tener como un momento de esto se corta, esto se acaba, y siempre recuerda que esto es fantasía, magia y pureza. De hecho, uno de los primeros Yuri, que este de aquí, no está publicado en España, acaba con eso, acaba con spoiler, si quieres saltártelo, la muerte de una de las protagonistas. Hola, soy la Gema del futuro y me he dado cuenta de que hay una parte muy importante que es la del origen del Yuri, de la que no he hablado lo suficiente, así que vengo un poco a redimirme. Cuando hablamos del Yuri y de cómo nace realmente, tenemos que irnos a los años 1970, porque si bien es cierto que la primera revista Yuri no se publicaría hasta 2003, el concepto de Yuri como tal nace gracias a la revista Barazoku, que era una revista para hombres homosexuales. De hecho, es de donde nace luego el Bara, que ya eso podéis verlo en el vídeo del BL. Pues dentro de esta revista, de la Barazoku, existía un apartado que era la Yurizoku no Corner, que sería algo así como la esquina, el corner de la tribu de los lirios. Y básicamente era un punto en el que mujeres sáficas, dependientemente, pero sáficas, enviaban cartas y otras mujeres empezaban un poco a explicarles, a hablarles del tema y demás. Esto se fue avanzando y el término Yuri empezó a tener más relación con el movimiento sáfico. Porque sí que es cierto que años después, por ejemplo en la década de los 90, se utilizarían términos que serían ya pues más mujer por mujer, en plan de BL, el GL, girl por girl, cosas así, o incluso el término Resu, que vendría un poco así como de la palabra lesbiana, pero no sería ya oficialmente hasta 2003, a la década de los 2000, cuando ya sí que se utiliza de nuevo el término de Yuri. Pero Yuri como tal, la importancia que tiene en este contexto es que nace para mujeres sáficas, de mujeres sáficas. Y esto es muy importante luego porque cuando tú ves la evolución del Yuri, esto ya no se nota tanto, que es un poco pues todo lo que hemos contado anteriormente. Y de hecho el Yuri gana realmente importancia en la década de los 2000, que es cuando ya se hace el primer evento, que sería la YuriCon, que en 2001, y luego de ahí pues ya iría un poco avanzando hasta lo que tenemos hoy en día. El hecho de que tú seas de X género y tengas X sexualidad no implica que no puedas leer X obra, en plan, eso clarísimamente. Y de hecho, aunque sí que es verdad que las primeras revistas de Yuri estaban enfocadas pues para chicas jóvenes, aprendiendo de la vida, no sé qué, no significa que no. ¿Qué ocurre? Que el Yuri juega dos puntos que hacen que la obra venda menos. Comillas, aunque no tantas comillas, porque luego se ve que es verdad. ¿Cuál es el público objetivo del Yuri? Mujeres sáficas. Y jugamos con los dos mayores enemigos de las mujeres sáficas: el patriarcado, acá, el machismo y la homofobia.
Y aunque sé que puede ser muy reduccionista, y lo es, porque al final esto es un vídeo cortito y tal, y no tanto un análisis del por qué o no venden una obra, sí que tenemos que tener en cuenta de que, oye, si ya el BL juega con las mujeres hetero, que numéricamente pues son más. Y lo dicho, yo no soy mujer hetero y me gusta el BL, te quiero decir. Pero sí que es verdad que si tú tienes que tu público son las mujeres y luego de las mujeres tu público es las mujeres sáficas, pues va reduciendo. Y si luego encima hay obras que con las que yo entiendo, porque a mí me pasa que soy como más selectiva. También porque me identifico más, puedo empatizar más con ellas, ¿no? Lo que comentaba al principio. Entonces, como soy más selectiva con qué obras compro y qué obras no, pues pum, con el BL no soy ni selectiva ni nada, en plan, total. Esto es fantasía pura, ¿sabes? En plan, yo soy consciente de que existe un problema y de que debería de apoyar más. O sea, no soy en plan, es que yo me compro todo el Yuri. Yo no me compro todo el Yuri. Y sí me compro todo el BL, en plan, yo también tengo que ser consciente, en plan, tía, luego no te quejes porque no lo apoyas tú, ¿sabes? En plan, hay que ser consciente. Luego también existe el problema que os he comentado de la male gaze. ¿Y a qué me refiero con esto? Y volvemos un poco al punto inicial de este apartado. Cuando una cosa que yo he descubierto, que esto ha sido prueba y error mío, es que si yo quiero un Yuri donde los personajes estén bien formados, haya una buena relación, sienta que la cosa avanza y que no es simplemente magreo por magreo, pero magreo morboso, magreo que ya dice, es que ni siquiera en el BL me gusta, en plan, magreo que te dice, tía, que en plan las mujeres no se comportan así, o por lo menos yo no siento eso, ¿sabes? En plan, siempre en plan, no existe la representación perfecta, me repito, pero cuando yo veo que ya es como, uy, te estás colando, es cuando en las portadas las muchachas miran al lector. En plan, si tú coges una portada de un Yuri y tú ves que no se miran entre ellas, que te miran a ti, male gaze. No sabría cómo explicarte, no sabría la filosofía de eso, pero te juro que lo siento, que lo mismo, esto es generacional, esto es hacer una cosa como muy general, que lo mismo no, ¿vale? De verdad, no soy faro moral. Pero yo siento que si se miran entre ellas, perfecta, se quieren, se aman, just win and lay. En el momento en el que yo veo que en la portada están además como muy sexualizadas, comillas, en plan magreándose viva y mirándote a ti, eso es male gaze. Eso es male gaze. ¿Considero Citrus male gaze? No me gusta Citrus. Lo siento. Así que cuando lo miréis, daros cuenta de quizá que no, vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con que las obras tengan o no escenas de sexo. Es que yo hay veces que veo la cosa y digo, tú te estás magreando por magrearte, tía. En plan, no me gusta. Llámame loca, pero yo creo que si tienen una escena de sexo que por lo menos signifique algo para la historia, no simplemente por toma que dale. No sé, es una pequeña reflexión que yo lanzo y que quiero que penséis. Pero bueno, ya os digo que la cosa pues va cambiando, va evolucionando, todo va cambiando, todo va evolucionando. Y también lo que os digo, por favor, no caigáis también en la idea de la sexualidad existe y hay que vivirla, chica, y darse un besito y comerte la boca, y lo que no es la boca, pues también está divertido de vez en cuando, ¿vale? En plan, por favor, no creo yo que tal. Y cuando hablamos de un Yuri, de verdad que no existe una buena representación o una mala representación, en el sentido de hay mariquitas de todos los estilos, de todos los colores, viva la diversidad. Y sí que es verdad que yo empatizo mucho más, entonces hay cosas que me chirrían más, pero que para gustos colores. Y lo mismo que yo digo que no aguanto Citrus, pues hay otra persona que a lo mejor es su Yuri favorito, pues chica, pues disfrutarlo. Por ejemplo, hablando de la sexualidad, las primeras obras Yuri, que sí que es verdad que representaban como una relación platónica, lo que os he comentado antes de que no tenían nada de sexualidad, eran las clase S, ¿no? Clase S. Y hablamos siempre de que no hay nada porque luego tiene que ser una familia y tal. Hablamos entonces de que el hecho de que no haya sexo
hace que esté mejor o peor, pues no. Pero sí que es verdad que hay que reflexionar un poco el por qué no tenía sexo y por qué a nosotras, como lectoras, no nos gusta o nos gusta o podemos considerar male gaze cuando hay sexo. Porque yo creo que hay una diferencia muy, muy grande en tal. Y lo dicho, en plan, el sexo no tiene por qué ser fundamental o no, pero la manera en la que se representa... ¿Os acordáis cuando he dicho lo de que al principio Confucio decía que podía ser madre o puta? Think about it. Darle una reflexión porque yo creo que los tiros pues van un poquito por ahí. Pero lo dicho, opinión propia. La educación sexual, especialmente la femenina, y el placer femenino está visto como algo o inexistente o que siempre tiene que tener como objetivo a un muchacho. Y creo que eliminar el pensamiento intrínseco que se tiene de sexo malo, sexo guarro, sexo cualquier cosa, sería muy interesante. Sí que es verdad que en España este tipo de yuris son como más difíciles de encontrar, que de hecho apenas lo hay y ahora mismo a bote pronto no se me ocurre ningún ejemplo, si no lo pondré por aquí. Y creo que sería pues muy interesante también que empezaran a llegar este tipo de obras. También creo que existe un problema bastante grande con el tema del yuri, y es que son obras que tampoco les dejan avanzar mucho más. A día de hoy creo que este problema ya se está empezando a diluir por el hecho de que no existen canales tradicionales de publicación de manga. Véase que se puedan publicar mucho manguita online, en plataformas online. Por ejemplo, uno que a mí me está encantando es el de la Kiaru, que es este de aquí, que se publica no se publica en revistas, se publica online y permite muchísima más libertad y una democratización del medio bastante interesante. Porque si os dais cuenta, las obras suelen ser como muy cortitas, les pegan, o sea, o les pegan el hachazo o no les permiten desarrollarse. Y las obras que se hacen más populares al final pues no son las obras que llegan a España. Son obras que directamente no llegan de Japón. O sea, no si en Japón, que es como la línea de fuego, no hacen el corte, que lleguen al extranjero ya es mucho más complicado. Y creo que también es importante que no solo tengamos obras que traten sobre estudiantes, sino obras adultas. Creo que también, por ejemplo, Babylon apuesta mucho por el yuri. Planeta es de hecho una de las que más ha apoyado al yuri aquí en España. Creo que Fuyur está haciendo también un trabajo muy 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 interesante con las obras. Y de la misma manera sé que, por ejemplo, NTR es una obra que detesto con toda mi alma. Me parece como el mayor male gaze del mundo. Obras como por ejemplo la que tiene esta de Arechi es perfecta, es maravillosa, es lindísima. Darle una oportunidad. Aunque lo mismo, a esta le pegaron también el hachazo. Y dices, joder, que es una obra muy bonita, en plan rollo ochentero, que está muy de moda, en plan, podría servir muy bien, pero le pegan el hachazo y a tomar viento. O sea, ¿por qué os creéis que el chico que me gusta no es un chico ahora mismo es tan importante? Pues porque tiene un montón de fandom en internacional, porque se ha publicado en Twitter y es una obra muy democrática, porque llega a todo el mundo más o menos a la vez, se hacen traducciones, los puedes leer por Twitter. Y ese tipo de cosas creo que son las que van a ayudar a que el medio siga evolucionando, porque especialmente con el yuri, no son revistas ni mucho menos semanales, son mensuales o trimestrales, es más complicado que llegue. Y creo que es mucho más importante este tipo de páginas web que ayudan a que se mueva más, que se crean fandoms, se crean movimientos. Y que ya no solo sea soñar con ver un beso o seguir teniendo como referente a Nana, cuando las nanas, por mucho que queramos que sean super mega sáficas, no lo son, porque no lo son. Y ya me encantaría, yo soy la primera que ha hecho cosplay de Hachi. Y yo ya, te amo Hachi, pero al mismo tiempo en plan, sí, son obras que tratan sobre el drama femenino, pero no son obras sáficas. Tenemos que imaginarnos que son sáficas. U obras que son sáficas, pero que la temática sáfica no es el punto fundamental, o que no se tratan como tal, como
he dicho antes con Madoka Mágica, que considero que es una obra clarísimamente sáfica, pero al final pues no. Y son ese tipo de cosas las que yo creo que es importante, o sea, que se tengan más relevancia, y ahora con los nuevos tiempos creo que se está consiguiendo. De hecho, os pondré algún videíto de los que he hecho aquí por Japón, donde la sección de Yuri es cada vez más grande. Y me mola y me gusta que sea así, pero al mismo tiempo en plan entiendo que a veces pues es complicado, y sobre todo el tema sexual, cuando el 99% del tiempo tenemos como el concepto ultra gasposo de follar es bueno, meter la pija por agujero, en plan, ¿sabía a lo que me refiero? Y considero que uno es muy sexista, es muy asqueroso, y que creo que hay un vínculo más allá, y el sexo no siempre tiene que ser como algo, también puede ser un vínculo, puede ser algo muy bonito. Y el sexo casual pues también está bien, chica, ¿qué quieres que te diga? A veces que lo único que quieres es un poquito de magreo y tal, pero que un poquito de magreo que sea rozándola. Y hay obras que simplemente veis y dices, chica, ¿qué me estás poniendo aquí? Esto no me gusta. Pues un poquito a eso me refiero. Y luego entra el punto de la comparación constante con el BL, que yo he intentado evitarla, no lo he conseguido, pero lo he intentado. ¿Por qué? Pues porque al final son obras de relaciones homosexuales y son diferentes caras de la misma moneda. Tienen muchos puntos en común, ambos hablan sobre la liberación sexual de la sexualidad femenina, ambos hablan sobre amores prohibidos y ambos hablan sobre 1.000.000 de cosas diferentes. Y de hecho una cosa como muy interesante es que existe muchísimos parecidos, e incluso hay autoras que comparten mismo género, es decir, autoras de BL que han hecho Yuri y autoras de Yuri que han hecho BL. O sea, porque al final ambas beben no solo de la misma referencia al comienzo, sino que juegan en la misma liga de luchar contra la heteronormatividad. Aunque pues cambien, por ejemplo, en el BL tenemos como el uke y el seme, que son el activo y el pasivo. Eso en el Yuri se diluye muchísimo más, aunque sí que existen tachi, que sería el equivalente al seme, y neko, que sería equivalente al uke. Y sí que es verdad que hay obras que lo mantienen más, hay obras que son como más abiertas en ese palo. Pero una cosa como muy interesante, por ejemplo, uno de mis BL favoritos es Love Stage y su autora, que son XX y Sao Taishi, que por una parte dibujante y guionista, también hicieron en una entrevista, hablaron de esto, de las diferencias que hay cuando hacen un Yuri o cuando hacen un BL. Y comentaba: de hecho, nuestro objetivo al crear un manga Yuri es denunciar una sociedad en la que los hombres siempre toman la iniciativa sexual sobre las mujeres. También queremos mostrar nuestra insatisfacción hacia los hombres que no comprenden los deseos sexuales naturales de las mujeres. Y este mensaje claramente tiene un punto mucho más político que lo que podría tener el BL que ellas hacen, en su caso pues Love Stage. Y es que a diferencia de tal, que existe como una dinámica muy fuerte entre el seme y el uke, el Yuri permite pues una mayor libertad, fluye de una manera más tranquila. Y aunque sí que existe el sistema binarista que os he comentado antes, no está tan marcado. Y por favor, no comparéis los de seme y uke con las butch y las fen, porque chica, que lache, ¿vale? No. Y ya es eso, en plan, cuando hablamos del BL, sobre todo pues, con lo que yo he comentado con otras personas y tal, es en plan fantasía, jazz, queen, ley, hacer vuestras cosas, porque yo no sé ni voy a saber nunca lo que es que me ame un hombre y yo amarlo de vuelta, en plan, no. Pero con una mujer sí. Y ahí es donde ya yo tengo también como mis opiniones, lo veo diferente. Entonces, ser consciente de que tenemos diferentes varas de medir es importante y es necesario. Y si queremos analizar una obra, tenemos que tener siempre en cuenta de que nunca vamos a ser objetivas, porque yo tengo mis referencias, tengo mis opiniones, y el Yuri siempre es político. Y estamos hablando de que el Yuri, como se le conoce como tal, en plan establecido Yuri,
no es nada ultra viejo. No. Que el género, en plan, el momento en el que se dijo, vale, si tú eres esto, fue en 2003. Que yo soy más vieja que el Yuri. Que yo soy del 1. O sea, estamos entendiendo de que antes teníamos obras que podían ser de temática homosexual femenina, pero no estaban categorizadas como tal. Y cuando el BL lleva dando tumbos a pu de tiempo, ¿entendéis eso? También porque los personajes masculinos siempre han tenido como más relevancia, ¿vale? Y eso no quiere decir que antes no existiera, porque ejemplos he dado de obras de los años 70, porque me dirás tú a mí que, querido hermano, no jugueteaba con el Yuri. Os estoy hablando de que no se consideraba como un apartado dentro del romance, en plan, no tenía su estantería en las librerías. Y de hecho, es que no se o sea, y sí que existían revistas donde se publicara Yuri. O sea, existían. La clase S son obras que claramente entraban del corte de Yuri. Pero es que el Yuri, a diferencia del BL, sí que existen revistas como la Hime, no pensarse. Hay mucho Yuri que no se publica dentro de revistas de temática. También existe con el BL, lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, Blooming Through You se serializó en la Denki Dayo. Que es una revista de corte shonen. Y Blooming Through You ya me dirás tú, ¿no? Y revista, pues está la Yurihime, que es la que os he comentado antes, o está la Yurisamai, que están dedicadas completamente a eso, pero son obras público femenino, obras de corte Yuri, y que empezaron a publicarse en los años 2000. Y es que, volviendo a las autoras que anteriormente he mencionado, decían, presentan el amor de una manera como muy básica y muy sencilla, en el sentido de, si hay una escena de sexo, te amo y mi amor por ti incluye deseo físico, es natural, quiero saberlo todo de ti porque te quiero ver tu cuerpo, tocarte y acercarme tanto que nos convirtamos en uno. Y también permite la deconstrucción de la feminidad, de la idea de lo que se tiene de femenino. Vemos también, pues, por ejemplo, con obras de corte de personajes butch y cosas así, y se rompe con todos los tabús y se rompe con todo. ¿Qué representa esto? Que leer Yuri es revolucionario, sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Y debería de apoyarse más? Por supuestísimo. ¿Por qué? Pues porque aún quedan un montón de obras que no se han publicado. ¿Dónde están los ballets? Pregunto, dudo, exijo. Literalmente, exijo. Necesario, obligatorio, que no se están publicando. Eso llega a ser otro tipo y vamos, se ha publicado desde día 1. ¿Creo que el futuro del Yuri en España está bien? Creo que está avanzando. Creo que ya estamos avanzando poquito a poquito y considero que es muy importante. Ahora, falta mucho. ¿Cómo podemos conseguir que haya más? Pues yo no diría tanto pidiendo, porque hay que pedirlo, sino comprando. Creo que uno de los mayores problemas, y en el que yo me incluyo, es que pedimos obras y con el BL ocurría, y esto odio de hacer la misma comparativa, pero cuando se pedía una cosa todo el mundo la compraba. Las primeras, no hablo de ahora, hablo de cuando no había nada y había que aferrarse a un clavo ardiendo. Sin embargo, con el Yuri somos mucho más exigentes, y entiendo que seamos mucho más exigentes, en plan lo soy, me incluyo, pero creo que sería importante pues apoyarla más, hablar más, y que no solo quede con que la obra importante sea pues, o que sean las nanas, por favor, vamos, tratar que la nana no es Yuri, en plan, os lo juro, a mí también me jode. Creo que es importante pues eso. No culpo a la lectora en ningún momento, ni quiero que se quede con la idea de que culpo a la lectora. Porque las editoriales también deberían de mover el culo un poquito de vez en cuando. En plan, lo que no puede ser es que tú tengas obras buenísimas, como la de la Macarra, que son 3 volúmenes, @Arechi. Y digo Arechi pues porque, pues como podría decir cualquier otra, ¿no? También puedo decir que Milky Way tiene flores azules y está muerta del asco. También porque son obras que son ya de catálogo, fondos de catálogo, pero podrían darle más importancia.
Considero, por ejemplo, que tienen muchas... Milky Way también tiene obras de Batan que son espectaculares y que pasan un poco sin pena ni gloria. Considero que sí que es verdad que sería interesante, porque, por ejemplo, en Planeta, los primeros tomos de algunos Yuri, véase, por ejemplo, Octave, que os recomiendo mucho, además si os gusta el mundillo de las idols está bastante interesante, porque también muestra un poco la parte negativa. Considero que deberían de darse como más importancia, cosas que no pueden quedarse en una obra que salga y morirse de asco. Sé que salen 3.000 millones de obras al año, pero considero que es muy importante. Por ejemplo, Cocinando Juntas, Comiendo Juntas, una obra que me gusta mucho. Creo que se hace apaño, pero creo que deberíamos hablar mucho más de este tipo de obras, porque es una obra especialmente hecha, muy buena, muy realista. Considero que Kami Nagata, aunque no entre dentro de la temática Yuri, al ser una obra, sobre todo las primeras que hablan sobre su experiencia con la sexualidad, creo que será muy interesante y deberíamos de estar todo el santo día hablando de ella. Sería muy guay que siguiéramos dándole importancia. Por ejemplo, Babylon tiene obras que son muy buenas, Distrito tiene obras muy buenas, pero que se quedan en un recuerdo, si no estás dentro del mundillo no las vas a conocer, y me parece muy triste y tal. Por eso hay cuentas en Twitter y demás que hacen un labor muy importante, pero cuando hacemos esa reflexión sobre hay que comprar Yuri, hay que leer Yuri, también seamos conscientes, en plan, no podemos siempre, para hablar del Yuri, criticar a otro género, en plan, eso no nos ayuda, lo más mínimo. Seguir pidiendo, seguir exigiendo, porque creo que es muy importante, creo que están llegando obras muy chulas, ¿dónde están los ballets? Pero vamos a comprarlas también, ¿vale? Y cuando yo hablo del Yuri y tal, quiero hablaros un poco de mi experiencia particular con por qué yo leo Yuri, por qué yo leo BL y por qué no leo tanto de uno como sí que leo del otro. Porque bueno, me voy a poner un poco en canal, me apetece. Bueno, pues esta es un poquito mi parte más personal y tal, porque bueno, yo salí del armario, prácticamente no salí, prácticamente ni siquiera entré, ¿no? Es una cosa que me suelen decir mucho, que olía, yo ya cantaba. Yo técnicamente salí del armario a los 14 años, recién cumplidito. Y yo siempre he sido como muy abierta con mi sexualidad, en plan en ningún momento lo he ocultado y demás. Pero sí que es verdad que yo soy de pueblo, entonces yo hasta que yo no me fui a estudiar a la universidad, pues no me comí un colín. En plan, no. Que sí que es verdad que a mí las relaciones y tal, como... O sea, me gustan, pero un ratico, ¿no? No busco el romance y el romance tampoco me encuentro. Pero sí que es verdad que cuando yo, por ejemplo, veía una obra que a mí me marcó mucho fue Blooming Through You. Y yo veía ese romance y yo veía cómo evolucionaban los personajes y a mí me daba una envidia. Porque yo ya desde siempre he leído mucho BL y tal, y con el BL y con el Shoujo, lo que a mí me sucede es que no me genera envidia. Por lo que os he comentado antes, yo no sé lo que es amar a un hombre y que un hombre me abre de vuelta. Entonces, leer ese tipo de obras, para mí, pues fantasía, como si estuviera leyendo sobre hadas, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, pues muy bonito el amor, pero ni lo cato, ni me genera nada el no catarlo. Sin embargo, cuando leía a Yuri, sí que sentía que podía catarlo y no lo estaba catando. Entonces ya me entraba un poco más la inseguridad, más el decir, porque ellos sí, yo no, ¿sabes? Como... que con el tiempo, pues no, tía, porque acabas pues diciendo, ya está. Y ahora, pues, de hecho, pues leo mucho más, lo veo también con una perspectiva mucho más adulta. También, pues tenía 15 años y quería que me quisieran y nadie me quería. Pues chicas, yo veía a todas mis amigas teniendo novios y teniendo cosas y yo diciendo, y a mí cuando me toca, pues normal que si yo veía series donde se querían un montón, me entraran los 7 demonios y no quisiera ni mirarla, ¿sabes? En plan... También entender un poco el punto de tienes que tener 15 años y una envidia que te muera. Luego ya con la edad pues dices, pues mira qué linda y punto. O sea que yo en ese sentido pues entiendo el tal. También es lo que os he comentado durante todo el vídeo, ¿no? Un poco pues el sentimiento de empatía, de que hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan. Soy mucho más permisiva con el BL y con el Shoujo que con el Yuri. Hay cosas que cuelo, hay cosas que no.
Igualmente las obras tóxicas de Yuri. Pero es lo que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, Citrus me hierve. Netorare me hierve. Porque también juega un poco en plan... Es que es muy morbosa. O sea, a mí las obras que ya son morbosas por el simple hecho de serlo, digo, no me gusta. No puedo. Pero bueno, creo que hay un montón de obras que merecen un montón la pena. El Yuri merece muchísimo la pena. Necesitamos más series Yuri, necesitamos más contenido Yuri y necesito más recomendaciones. Así que si conocéis alguna, me la como. Así que porfa, darme. Y bueno, espero que este vídeo no se haya quedado como muy largo. Espero que se haya explicado bien porque he intentado de verdad que sea como mucho más... No tanto a nivel datos informativos, sino un poco una reflexión de qué considero que es para mí el Yuri y por qué considero que es importante y demás. Espero que este vídeo, aunque la dinámica haya sido diferente, que haya sido interesante. Y nos vemos, feliz orgullo, viva la mariquita y qué deciros que no sepáis, un besazo enorme, sayonara, porque como lo ha hecho en Japón...